Solo necesito saber si pueden ver esto. Si no lo pueden ver, esto va a ser un motivo para que pida que me transfieran al A301, que es un salón más ancho, que eso sí lo puedo hacer sin ningún problema. Vamos a ver, pues aquí vamos a enfocar y vamos a quitar, es que ahí está, es que solo hay que enfocarlo una vez y no hay que poner el autofocus en esta clase. En la otra clase el salón es un poco más oscuro, entonces se puede enfocar un poquito mejor. Entonces, ¿qué reglas de diferenciación vamos a ver hoy? Más que todo la regla de la potencia. Todos los problemas que trabajamos en la clase del lunes, calcular la derivada de x al cubo, la derivada de 6 sobre x y la derivada de la raíz cuadrada de 2 menos 2x, todas estas se pueden calcular utilizando la misma regla de la potencia, pero como observamos el lunes pasado, en esta simplificamos. Para esta 6 sobre x tuvimos que utilizar un denominador común y luego con esta tuvimos que completar el cuadrado. Y ya con las reglas de derivación no va a ser necesario todo esto. Ahorita solo voy a hacer unas cuantas derivaciones, como calcular la derivada de una función constante. Esta derivada, si recordamos la definición del límite, tenemos que determinar el límite cuando esta diferencia tiende a 0. Y luego tenemos que hacer f de x más h menos f de x dividido h. Para una función constante no va a haber mucha dificultad, porque no importa dónde estamos evaluando la función constante, c menos c es igual a 0. Entonces cuando calculemos este límite, este va a ser el límite cuando h tiende a 0, de c menos c dividido h. Esto va a ser al límite de la función 0 y esto es igual a 0. Aquí tenemos un número 0, entonces ya casi que podemos cancelar este resultado. Sí. Pero si h tiende a 0, no es 0 sobre 0. Esa es buena pregunta. Aquí lo que utilizamos es que utilizamos esta propiedad de que 0 por el límite de, digamos, pongamos aquí una función f de x, todo esto tiende a 0. Entonces aquí hay una diferencia un poco sutil, porque unos problemas que estábamos trabajando, tanto el numerador como el denominador tienden a 0. Aquí tenemos un 0 independientemente de dónde nos estemos acercando, de cómo nos estemos acercando a h tiende a 0. Digamos, si por ejemplo aquí en una calculadora hacen 0 dividido 0.1 es 0, 0 dividido 0.001 es 0 y 0 dividido cualquier número más pequeño es igual a 0. Entonces aquí la respuesta sí es 0, pero sí hay que distinguir entre problemas. Por ejemplo, este otro problema es diferente. Aquí ambos, el numerador y el denominador, ambos tienden a 0 cuando h tiende a 0. Entonces aquí este límite sí es indeterminado. En este caso sí habría que simplificar esta expresión y luego ya este límite se vuelve igual a 1 porque h no es igual a 0. Entonces sí hay una diferencia un poquito sutil acá. En algún momento, digamos, no me gusta presentar mucho esta regla de derivación, pero la forma como pueden razonar con este problema es de que, digamos, si tienen una función constante, la pendiente de una función constante es simplemente 0 porque esa función no cambia. Pero es una buena pregunta. Ahorita voy a calcular otra derivada, la derivada de la función lineal. Aquí, si utilizo esta definición, tengo que reemplazar x por x más h menos x dividido h, y aquí, como van a ver, estas dos x se van a cancelar. Qué bueno que se miran las rayas. Y luego tengo que el límite cuando h tiende a 0 es igual a h sobre h. Entonces este sí es indeterminado, este sí es un 0 sobre 0, pero aquí tenemos una gran ventaja. Solo necesitamos cancelar estas h's y esto vamos a tener que este límite es igual a 1.
Entonces aquí podemos ver un patrón. La derivada de una función constante 0, la derivada de una función lineal va a ser como que una constante, porque aunque trabajemos con 3x, 4x, ¿cuál es la pendiente de una línea recta? El número que acompaña a x, ¿sí? Solo porque es 1 y no indefinido. Porque h dividido h son el mismo número, entonces se pueden cancelar. Se simplifica la expresión. Pero hay Antes de evaluar. Sí, antes de evaluar, sí. eso no importa si sé como que h cuando h es 0, o sea, sería 0 sobre 0. Sí, 0 sobre 0 es indefinido. En este caso, como aquí tenemos un 0 independientemente de qué pase con h, esta respuesta es de inmediato 0. Es una diferencia muy sutil. Es que hay que simplificar todo antes de Sí. sustituir. De Ajá. evaluar. Pero si no sabemos la regla, no hay Sí, no. Ahorita la idea es que solo estoy presentándonos un par de ejemplos y luego vamos a ver que con x al cuadrado tenemos un resultado y luego con x al cubo ya podemos deducir, esta derivada posiblemente va a ser 3x al cuadrado, la derivada de x a la cuarta va a ser 4x al cubo, y ya luego cuando ya a veces escriba la regla de la potencia, ya solo podemos usar la regla de la potencia en la clase. Pero ahorita, antes de presentar solo la regla de la potencia, quiero hacer un poquito más de problemas de límites, ¿sí? Porque en lo de arriba, si x es igual a c, es c menos sobre h en vez de c más h menos c sobre h. Otra muy buena pregunta. En una función constante, no importa qué valor de x tenemos, ese valor siempre es constante. Entonces, por ejemplo, si aquí quiero encontrar para el valor de una función constante cuál es el valor en 10.000, este sería igual al valor de esta constante, ¿sí? Así está. Entonces, por eso es que aquí reemplacé estas dos expresiones por c. Entonces, por eso es que quería hacer, digamos, estos ejemplos, porque ayudan a recordarse un poco de algunas propiedades de álgebra. Una función constante, no importa qué valor de x tienen, el valor va a ser el mismo. Y por eso es que al final tenemos este 0. Esto, si quieren, lo pueden simplificar al límite cuando h tiende a 0 es de 0. Y esto es igual a 0, porque 0 por cualquier número es igual a 0. Pero es porque aquí tenemos un 0, 0, no un límite. Entonces hagamos solo el problema de x al cuadrado. Y después vamos a trabajar con la regla de la potencia de ahora en adelante. Este es un problema un poco más interesante. Ayer en la clase, lunes en la clase, trabajamos con la función x al cubo. Aquí si tenemos que reemplazar x más h por x más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido h. Entonces obviamente este problema, si evaluamos de manera directa, vamos a tener un 0 sobre 0. En el límite este denominador tiende a 0 y luego en el numerador también. Entonces aquí sí necesitamos simplificar inmediatamente. ¿Y cómo podemos simplificar esto? Sí, solo expandimos. X al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado menos x al cuadrado dividido h. Entonces aquí ya puedo notar de que puedo cancelar estos x al cuadrado. Y no solo esto, sino que ahora ya puedo cancelar esta h con esta h. Y cuando divida h al cuadrado dividido h, voy a tener una h. Entonces este límite se simplifica. El límite cuando h tiende a 0, de 2x se cancelan estas h's y esta se simplifica solo a 2x más h. Y ahora, ¿qué va a pasar con este límite? 2x. Entonces ya cuando trabajamos, después de trabajar x al cuadrado, x al cubo va a ser similar. Pues van a dar cuenta que expandir un cubo ya es un poco más complicado. Expandir un polinomio de grado 4, grado 5, grado 6 es demasiado complicado. Entonces la regla de la potencia nos va a permitir simplificar todo esto solo viendo el exponente. Entonces ahorita observamos que esta constante tiene que, como es un c por x a la 0, el x a la potencia 0 se baja y por eso es que todo se cancela. Para la derivada de x podemos pensar esto como un x a la 1. Entonces si calculamos esta derivada, bajamos el exponente
y luego este exponente lo restamos por 1. Si 1 menos 1 es igual a 0, por eso es que tenemos aquí una constante. Con x al cuadrado como que bajamos otra vez la potencia, 2 por x, y luego le restamos 1 a la potencia. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces ahorita si queremos deducir las otras derivadas, ¿cómo las deduciríamos? ¿Cómo es que se llama eso que está haciendo? Se llama la regla de la potencia. Es nx menos elevado a la n menos 1. Sí, a la n menos 1. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué se les ocurre para la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. 3x cuadrado. La derivada de x a la cuarta. 4x al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, independientemente de qué potencia tengamos, media vez esta potencia sea sea constante, podemos aplicar la regla que voy a escribir a continuación. Si realmente tienen interés de cómo deducir esta regla de la potencia para cualquier potencia, la puedo hacer al final de la clase. Es otra vez que tenemos que usar la definición de límite. Es un bonito ejercicio, pues con eso terminamos de rematar el tema de calcular derivadas utilizando límites. Entonces la regla de la potencia es esta: la derivada de x a la n respecto a x es simplemente la potencia por otra función potencia, donde la nueva potencia de esta función va a tener un grado menor que la función original. Entonces aquí tenemos la potencia y aquí tenemos la potencia menos 1. Entonces esta es la regla de la potencia, y esta regla es tan poderosa que no solo podemos usarla para potencias que son enteras, podemos calcularlo también para potencias que son fracciones, números que ni siquiera son fracciones, como pi, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí n puede ser cualquier número. También se puede utilizar para números negativos. Entonces, como vamos a ver, esta regla es bastante poderosa. Entonces ahora voy a proceder a calcular o a realizar unos ejercicios. Estos van a ser relativamente fáciles, pero nos van a permitir familiarizarnos poco a poco con esta regla. En el primer ejemplo voy a tener, por ejemplo, la derivada de 33.402. Esta derivada, ¿qué es igual? Sí, es igual a 0, porque tenemos que la derivada de una función constante es 0. Muy bien, entonces vamos a continuar con más problemas de estos. Van a ver bueno, aquí hay un problema un poco capcioso, pero hagámoslo. La derivada del logaritmo de base, que es 5 de 37. Ahorita no se sientan tan intimidados con este problema. Si usan una calculadora para evaluar eso, van a... Es un número. Sí, es un número. Siempre hacer ese número. 0, ajá. Entonces aquí, digamos, lo que observo es que la variable x no aparece en ninguna parte de este número. Entonces, como no aparece en ninguna parte de este número, simplemente esta derivada es 0 y esta es otra función constante. Yo creo que si calculan este logaritmo les va a salir un número entre 2 y 3. Queda un 2.4, por así decir. Entonces continuemos con otro problema. Este problema va a ser más relevante, la derivada de x a la 20. ¿Cuál sería esta derivada igual a? 20x a la 19. ¿Sí? Entonces ahorita sí podemos apreciar la regla de la potencia. Si queremos usar este problema, si queremos encontrar este derivado utilizando la definición de límite, nos vamos a tardar un montón, porque desarrollar una potencia de 20 vamos a tener que hacer x más h 20 veces y vamos a tener como 20 términos en total. En algún momento esos términos se van a volver bastante grandes y luego, después de hacer todo el álgebra, vamos a llegar a esta misma respuesta. ¿Y si el exponente es negativo? Buena pregunta, porque ahorita precisamente el siguiente ejemplo es el exponente negativo. Es un problema con exponente negativo. Como les estaba mencionando, esta regla es válida para cualquier número, no importa con qué número estemos trabajando.
simplemente bajamos esa potencia y luego disminuimos la potencia en 1. Entonces, ¿cómo haríamos este problema? Menos 10, x a la menos 11. ¿Es a la menos 9 o a la menos 5? Porque a la menos 11 aquí solo va a ser un paso adicional. Menos 10, menos 1. Entonces, como estos dos son números negativos, simplemente los sumamos y vamos a tener menos 11. Entonces, qué bueno que hicieron esta observación. Esto no es menos 10x a la menos 9, porque aquí estamos aumentando en 1 la potencia. Esto posiblemente sea una... Uy. Pero tengo el cargador. No es este, ¿verdad? Sí. Sí, gracias. Este es el cargador. Este hubiera sido... Vamos a cerrar acá. Nos vamos al método antiguo del pizarrón. Vamos a... Ahí está. Solo coméntenme si realmente prefieren este sistema, el sistema del pizarrón. En el A301 esto se va a ver mucho mejor porque todos vamos a tener acceso al... ¿Y si nos vamos para allá? Bueno, ahorita hay una clase. Pero ya el lunes ya podemos empezar en el A301 porque sí está disponible los días lunes. Los días jueves solo tengo que hablar con un profesor que está dando un curso aquí y hacer el cambio entre 301 y 307. Que eso creo que no va a haber ningún problema. Entonces, continuemos con otro problema. Este es un problema un poco extraño porque vamos a tener una potencia que... Creo que se trabó la cámara. Nos desconectamos del Wii Present, que eso es otro cambio que tengo que hacer aquí. Tengo que conseguir un adaptador para mi computadora para que pueda usar el HDMI y no se esté saliendo. Yo creo que ahorita va a salir la clave al 3760. Ok, conectémonos. Y ahora ya va a estar lista la grabación. Y bueno, ¿dónde? Queremos un play al código. Sí, lo que pasa es que estoy tratando de que me salga siempre sale una opción de que dice ready. Aquí está ready, a ver, miremos ready. Ahí está. Muy bien. Entonces tengo esta. Continuemos. En algún momento si escondo el mouse, también tenemos más, esto se esconde. Entonces este es el problema que tenemos, apareció de manera mágica, pero digamos, aquí esta raíz cuadrada de 2 simplemente la tratamos como cualquier otra potencia. Lo único que tenemos que hacer es notar de que esto es una constante y cuál sería la derivada. Simplemente bajemos esto como bajamos las otras potencias, la raíz cuadrada de 2 por x. ¿Y cuál sería la nueva potencia de esta función? Menos 1. Y aquí no es necesario que simplifiquen, lo pueden dejar expresado de esta manera. En algún momento, si no quieren usar esta raíz cuadrada de 2, me pueden indicar cuál es el valor en la calculadora. Es como 1.30 y algo. 1.41. La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente igual a 1.41. Entonces pueden tratar este problema como que estuvieran calculando la derivada de x a la 1.41 y lo interesante es que si les pongo ya un numerito dicen, sí, aquí tengo que hacer 1.41 por x por 1.41 menos 1 que es igual a 0.41. Obviamente estas dos funciones no son la misma, pero están relativamente cerca. Entonces vamos a tener varios problemas donde si queremos usar antes la regla de la potencia tenemos que reescribir la función que nos van a proporcionar como una función potencia. Aquí más que todo me estoy refiriendo a las funciones racionales o a las funciones que son raíces. Esas vamos a tener que va a ser necesario que reescribamos antes de utilizar esta regla.
Entonces voy a escribir que este segundo ejercicio es reescriba y luego derive. Muy bien, entonces continuemos aquí con este problema. Que este problema, utilizando la definición de límite, también es bastante difícil de hacer. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Pasarlo al... Sí. ¿Cómo la pasamos al numerador? El negativo, sí, es como que estuviéramos restando exponentes. Entonces, si escribo x a la menos 2, es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Y en este caso, 1 sobre x a la séptima es lo mismo que x a la menos 7. Entonces, sí, solo familiarícense con estas reglas de exponentes. En mi U subí un vínculo donde ahí pueden ver todo un repaso de las leyes de exponentes y todo. Eso es un tema que se trató en precálculo y que también en álgebra, y que lo vieron también en análisis matemático 1. Entonces ahí, si tienen alguna duda sobre cómo usar las leyes de exponentes, solo denle un clic a ese enlace y repasen un poco estas propiedades, porque sí se van a andar usando un montón. Entonces ahora, ¿cuál sería la derivada de esta función? Lo pueden dejar así. Si en algún momento quieren simplificar esto como menos 7 sobre x a la 8, perfecto. Ahora, lo que sí hay que tener cuidado es que si tenemos esto, no podemos decir que la derivada es igual a 1 sobre 7 por x a la 6. Esto sí es completamente incorrecto. La regla de la potencia, como pueden observar, nos dice explícitamente que necesitamos tener esta potencia en el numerador. Si la tenemos en el denominador, la podemos reescribir, o si en todo caso no quieren reescribir esto, pues pueden usar otra regla que vamos a ver la otra semana, que va a ser la regla del cociente. Pero para este problema tan sencillo no les recomiendo utilizar la regla del cociente. Es una regla bastante útil, pero si uno la sobreutiliza, al final uno va a tener respuestas mucho más complicadas. Entonces, esta es otra que también necesitamos hacer reescribir el problema antes de calcular la derivada. X a la 4 tercios. 3 cuartos, sí. 3 cuartos. Entonces aquí sí voy a mencionar esta regla de cómo se puede reescribir una función raíz en términos de una función potencia. Aquí utilicé esta propiedad. La, digamos, enésima raíz de x es igual a x a la 1 sobre n. Entonces, por ejemplo, una raíz cuadrada es x a la 1 medios, raíz cúbica es x a la 1 tercios, etcétera, etcétera. Obviamente aquí, digamos, combiné ambas potencias. Esta es otra regla de exponentes. Si por ejemplo tienen un x a la a por otra potencia b, esto es igual a x a la a por b. En este caso estoy multiplicando un número por una fracción y por esta razón tengo un 3 cuartos. Entonces estos detallitos, si los conocen, perfecto, pero ahorita estoy aprovechando la oportunidad para mencionar estos pequeños detalles, porque eso es lo que va a tener un grado de dificultad en este curso, los pequeños detalles que tienen varias funciones. Entonces aquí la derivada, ¿cuál sería ahora? 3 cuartos x a la negativo 1 cuarto. Excelente, entonces es menos 1 cuarto. Digamos, si en algún momento no pueden calcular este menos 1 cuarto, siempre, digamos, pueden hacer al margen esta resta. 3 cuartos menos 1. 3 cuartos menos 1 es igual a 3 cuartos menos 4 cuartos. 3 menos 4 es igual a menos 1 y menos 1 cuarto. Nítido. Y ahora, si quieren, pueden reescribir este problema como 3 sobre 4, la raíz cuarta de x. Esto hace el problema un poco más fácil de visualizar y de evaluar, porque si por ejemplo queremos calcular la derivada de esta función en x es igual a 16, la raíz cuarta de 16 uno piensa como 2 por 2 por 2 por 2, eso es igual a 2, pero 16 a la menos 1 cuarto es un poquito más difícil de evaluar ese número, pero como tenemos una calculadora aquí, posiblemente no van a tener tanta dificultad en evaluar esta expresión o esta otra. Continuemos con otro problema. Este problema me gusta un montón porque quiero poner una fracción relativamente fácil de trabajar.
Aquí hay una única complicación en este problema, es posiblemente me han de estar diciendo, pero aquí todavía no hemos visto una regla de cómo calcular derivadas de cocientes. No, obviamente no la hemos visto, pero aquí, digamos, aquí podemos hacer algo. Aquí tenemos una función potencia y aquí tenemos otra función potencia. Si las dividimos, solo restamos exponentes y lo que nos va a salir al final es una función en la que podemos utilizar la regla de la potencia. Entonces aquí simplemente escribimos esto como 6 y esto como 5 octavos porque estoy usando esta propiedad, y luego solo hago esta resta de exponentes. Sería 5, 3 octavos. Bueno, miremos aquí, tenemos que hacer 6 menos 5 octavos. 43. Nítido, perfecto. 43 octavos. Nítido. ¿Por qué 43 octavos? Porque tenemos 6 es 48 sobre 6, es 48 sobre 8. Entonces 48 sobre 8 menos 5 octavos es 43 octavos. Y este programa yo creo que está un poco más desafiante que el de las notas de clase, pero sí puedo presentar problemas un poco más desafiantes durante la clase y les va a ayudar un montón. Entonces esta derivada, ¿qué es igual? 43 octavos. X 43 octavos menos 1. 35 a la hora. Sí, nítido, ajá. Sí, ¿por qué 35 octavos? Porque ese menos 1 es como un menos 8 octavos. Entonces 43 menos 8 es igual a 35. Entonces este problema ya lo hicimos. Ahorita, obviamente esta regla la tenemos que mejorar un poquito más porque ahorita tenemos todavía un poco de limitaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero calcular la derivada de esta función 8x a la 5? Multiplicamos el 8 por el 5. Ajá. Entonces aquí ya de manera implícita estamos usando una regla que todavía no he presentado. Lo bonito de las derivadas es que como se basan en los límites y con los límites siempre podemos sacar las constantes de los límites. Cuando tengamos problemas como estos, lo que podemos hacer es simplemente calculamos la derivada de x a la 5, que es 5 por x a la 4, y luego multiplicamos ese resultado por la constante que está a la par de x a la 5, enfrente de x a la 5. Entonces esto es igual a 40 por x a la 4. Del mismo modo podemos trabajar otras derivadas, como por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una suma de funciones potencias o de polinomios? O incluso una resta. Vamos a poner aquí un x a la menos 1. Entonces aquí, ¿cómo se les ocurre calcular esta derivada? Las derivadas de cada uno ¿Sí? Y se cogen los signos. Ajá, eso es todo. Entonces ahorita la ventaja de las derivadas, otra vez como con los límites, por el límite de una suma de funciones es igual a la suma de límites. Bueno, calculamos cada una de esta derivada término por término. Y estas reglas son tan fáciles que no es necesario que justifiquen así por la regla de la suma, por la regla de la diferencia, por la regla del factor constante. Entonces aquí simplemente 8 por 4 es 32, x al cubo menos 6x menos 1 por x a la menos 2. Y esto sería todo. Entonces ahorita voy a escribir las reglas solo para que ya las tengamos disponibles, y vamos a hacer otros problemas que involucren sumas y restas y multiplicación de funciones por constantes. Entonces voy a escribir que estas son las que se conocen como reglas combinadas. Son combinadas porque nos permiten calcular derivadas de funciones que estamos combinando por medio de sumas o multiplicaciones por una constante. Entonces voy a decir que este número c es una constante. Y f de x y g de x son funciones derivables. Esta es una manera de decir de que f' y g' existen. Entonces tenemos la regla del factor constante. Esta nos dice que
si queremos calcular la derivada de esta función que ya conocemos su derivada, cuya derivada conocemos, no tenemos que volver a hacer este problema, simplemente copiamos la constante, calculamos la derivada de la función y multiplicamos esta derivada por la constante que está enfrente de la función. Y esto es todo. Es una regla bastante sencilla y bastante útil, que hasta uno utiliza sin realmente estar consciente que estamos utilizando esta regla. Otra regla que la usamos casi que de manera inmediata, y este es el propósito del curso, que puedan utilizar estas reglas de manera automática. Si estamos sumando dos funciones cuyas derivadas conocemos, simplemente sumamos las derivadas. Y esta propiedad es tan común que cuando al final de este curso empecemos a ver integrales, las integrales van a tener esta misma propiedad. Los límites también tienen esta misma propiedad. Y esta es una que se llama regla de la diferencia, que es como una combinación de estas dos cuando la constante es menos 1. Aquí simplemente resto las derivadas. Aquí, digamos, si están muy interesados en ver por qué estas reglas son ciertas, el libro proporciona varias pruebas utilizando otra vez la definición de límite, distribuyendo términos. Es una bonita prueba para leer y ver, bueno, es así como se van construyendo todas estas reglas, pero la utilidad práctica de estas reglas va a consistir en problemas que vamos a andar realizando, que estamos sumando varios términos, que queremos encontrar números críticos, calcular derivadas. Ahí es donde estas reglas van a tener más utilidad. Sí. La regla de la diferencia era cuando la constante era 1. La regla de diferencia es que solo estoy restando dos funciones. Solo es menos g de x y ya. Entonces vamos a continuar con nuestros ejercicios. Como pueden ver, si hubiéramos querido hacer todos estos ejercicios utilizando la definición de límite, ya nos hubiéramos tardado todo el periodo de clase realizando estas derivadas. Entonces otra vez voy a empezar con unos problemas un poco extraños. Que generalmente hay varias aplicaciones económicas donde tienen un montón de términos que los tratan como unas constantes, y ya cuando quieren derivar esa función, bueno, tratemos el precio como una constante en este caso, o los costos fijos como una constante. ¿Y el cero? Sí, este es 0. ¿Por qué es 0 la derivada de esta función? Pues son números. Sí, este es un número y este es un número, los dos son números. A pesar de que son extraños, son números. Yo creo que con suerte la podemos simplificar como un 8 al cubo, pero igual no es necesario hacer eso. Entonces vamos a mencionar ahora esta regla de la constante a 1 sobre 30 x a la 10 más vamos a poner una combinación con regla de la diferencia. Entonces aquí, ¿cuál sería la derivada? Un tercio de x a la 9. Sí, un tercio o 10 sobre 30. Más 40 x a la 9. Pues sí, ¿por qué más 40? Porque tengo que multiplicar menos 5 por menos 8. Entonces esto es igual a más 40. Entonces aquí no hay mucha dificultad. Aquí hay unos problemas que son un poquito más desafiantes, pero como pueden ver, aunque proponga funciones bastante extrañas, todos estos se pueden resolver sin ningún problema. Aquí tal vez antes de calcular la derivada les recomendaría reescribir ambas funciones. ¿Sí? En la B. Ajá. ¿Por qué fue lo que puso 10? Porque 10 sobre 30, pero si de inmediato pueden simplificar el 10 sobre 30 como un tercio, está más, ese es equivalente, la respuesta es también correcta. Muy bien. Entonces
Aquí, digamos, sí les recomiendo reescribir esto. Ahora sí, de manera automática pueden calcular, es un x a la 5 séptimos, x a la 5 séptimos, su derivada es 5 séptimos por x a la menos 2 séptimos, perfecto. Pero si quieren tomarse un paso adicional y reescribir esto, no pueden reescribir esta raíz como un x a la 5 sobre 7 menos 3 por x a la menos 13. Igual esto les va a tomar menos de un minuto. 5 sobre 7 menos 7, sí, menos 2 séptimos. Menos 3 por... y x a la menos 14. Y vamos a ver qué otros problemas tengo aquí. Hay varios problemas. Estos problemas me gustan más porque van a motivar uno de los temas que vamos a dedicarle un montón de tiempo la siguiente semana. Entonces aquí estos problemas sí les recomiendo ahorita simplificar la función y para que podamos usar la regla de la potencia y todas estas otras reglas que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos un problema como... Vamos a poner... este me gusta. Entonces, aquí obviamente hay una regla que también tenemos a nuestra disposición, pero la vamos a ver hasta el lunes. No, yo creo que sería hasta el jueves, porque todavía me faltan. Esta yo creo que, si mal no estoy, se simplifica como x al cubo más 1. Entonces aquí obviamente lo que tenemos que hacer es que tenemos que simplificar. Entonces aquí multipliquemos este producto término por término. X por x al cuadrado es igual a x al cubo. Este por este es igual a menos x al cuadrado. Este por este es igual a más x. Entonces aquí multipliqué este, luego este y luego este otro. Me falta multiplicar ahora por 1 por x al cuadrado y los otros términos. Entonces aquí tengo más x al cuadrado menos x más 1. Y todo esto se simplifica como x al cubo más 1. Entonces, ¿quién de ustedes conocía la factorización perfecta de este cubo? Bueno. Yo creo que el día lunes hicimos que x al cubo menos 1 es igual a x menos 1 por x al cuadrado. Este es el caso que es positivo. Entonces, lo que me gusta de este problema es que si lo simplificamos nos queda una derivada bien sencilla y nos queda que hasta la derivada de esta función es simplemente 3x al cuadrado. Este también lo podemos hacer con la regla del producto, pero lo interesante es que con la regla del producto, después de calcular todas las derivadas y simplificar términos, al final vamos a llegar a esta respuesta muy sencilla. Y el 1 no lo ponemos. Pues que ¿cuál es la derivada de 1? Es 0. 3x al cuadrado más 0. Entonces este es un problema que realmente uno se sorprende con que la derivada sea tan fácil, pero es solo por que se cancelaron todos los términos de en medio, nos quedó una respuesta muy bonita. Y aquí hay otro problema que también me gusta trabajar un montón con este problema. Ahorita, como van a ver, este es un problema que tiende a ser un problema un poco molesto. Incluso conociendo la regla que se encarga de estos términos. Yo creo que eso tengo que multiplicarlos porque están un poco separados. Es ese es otro problema que es muy intimidante, pero que aquí, ¿por qué no tratamos de dividir todos estos término por término? Porque estamos facultados, divida término por término. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que vamos a dividir término por término? Digamos, yo conozco la derivada de esta función, de esta, de esta, de esta y también de esta. Pero aunque divida, al final lo que voy a tener siguen siendo funciones potencias desde las cuales conocemos su derivada, porque
prácticamente es la misma regla, la regla de la potencia. Entonces aquí simplemente tengo que restar exponentes, 4 menos 2, y en algún momento tomar nota de cuál va a ser la constante que va a estar enfrente de cada potencia. ¿Cuál sería la siguiente? 2 elevado a la no, 2x al cubo. Sería del 2 es 4 sobre 2. 3 medios menos 4 medios es igual a menos 1 medio. Si mal no estoy. Luego esta otra es 1 menos 2 es igual a menos 1. Pero también tengo que dividir 6 dentro de 2. Entonces este yo creo que es el base del problema más desafiante del día de hoy. Y luego menos 8 dividido 2x al cuadrado es menos 4 por x a la menos 2. Entonces yo creo que si mal no estoy, esta es la respuesta. Sí. No, aquí tengo que dividir 4 entre 2. Me gusta mucho este problema. Porque no solo tenemos que restar exponentes, sino que también tenemos que dividir coeficientes. Y ahorita, ¿qué ventaja le ven a esta forma respecto a esta? Ya no hay denominador. Si no hay denominador, puedo tomar la derivada de este término, luego el de este y el de este. Entonces ya puedo derivar término por término. Entonces voy a poner aquí derivando término por término. Y posiblemente estos problemas los vamos a volver a ver cuando miremos la regla del producto y la regla de la potencia. Porque esos son problemas que nos indican, bueno, ¿por qué no es necesario que utilicemos estas reglas todo el tiempo? La potencia o el cociente. En algún momento va a ser preferible simplemente simplificar. 2 por 1 medio es igual a 1. X a la 1 o son simplemente X. Esta otra, ¿cuál se simplificaría? Menos X a la negativo 3 medio. Ajá. Más menos X a la negativo 2. Bueno, son los que hay el menos 3, pero eso solo lo escribimos. Y luego esta otra. 8x a la menos 3. Entonces este es el que yo siento que es el problema más bonito de todos. Y hay aquí otro problema un poco capcioso, que con este vamos a terminar los problemas de simplificar y luego utilizar la regla de la potencia. Que ese es un problema de advertencia. Vamos a poner aquí advertencia. Creo que voy a conseguir un lapicero rojo más grueso. Muy bien. Aquí, ¿qué problema miran con calcular la derivada de esta función? Que el cubo está afectando todo. Sí. Entonces, obviamente hay una regla que nos permite calcular esta derivada, pero ahorita solo voy a hacer algo. Me van a indicar si esto es cierto o... 125 ¿Es esta la derivada de esta función? No. No, porque aquí la regla de la potencia, como la tenemos ahorita, nos dice que necesitamos un x a la n. En ningún momento nos está diciendo que tenemos que tener una constante o cualquier otro término dentro de la potencia. Entonces, obviamente esto es incorrecto. Eso ni siquiera lo tenemos que considerar, simplemente obviémoslo. Y aquí, desafortunadamente, ahorita lo que vamos a tener que hacer antes de calcular esta derivada es distribuir este cubo. Entonces tenemos f, que en realidad f de x es igual a 5 al cubo por x al cubo. Y ahora ya podemos aplicarla a nuestra regla de derivación. Esto es igual a 5 al cubo por 3 por x al cuadrado. Entonces esta es la única diferencia. Y aquí en esta respuesta casi le acertamos. Lo único que nos faltó un 5. Si hubiéramos multiplicado esto por 5, tenemos la respuesta es correcta. Yo creo que esto es 375, pero esto no afecta en nada a la respuesta. Pero ahí no se... Sí. No se multiplica primero el 125 por el x al cubo, porque... Sí, nada que ver. No, sí. Sí, es así. Si quieren, esta respuesta es válida. Cualquiera de estas respuestas es válida. Esta o esta.
o esta. En algún momento, si tienen acceso a la calculadora, les puedo decir, bueno, traten de simplificar este numerito como un entero, porque obviamente a la hora de presentar sus resultados, esto lo van a entender posiblemente más que un 5 al cubo, porque ustedes van a decir, pero ¿qué es esto? Es así como que, mire, solo saque su calculadora y calcule 5 al cubo, no haga eso por mí. Quiero ver aquí un TEL 75. ¿Les puede pasar eso? Entonces, ahorita tenemos prácticamente solo que pendientes problemas aplicados. Vamos a retomar cómo calcular ahora la ecuación de una recta tangente, y como vamos a ver es algo que ya hicimos el lunes, pero lo voy a volver a retomar ahorita, ecuación de una recta tangente, y voy a volver a mencionar los pasos. Estos pasos no se tienen que hacer necesariamente en orden, que en el orden que estoy proponiendo acá. Una recta tangente de y f de x en la coordenada de x es igual a a. Entonces lo primero tengo que encontrar la derivada. La derivada la puedo encontrar ya sea utilizando la notación f' de x, o si prefiero puedo usar dy de x. Pueden usar cualquier notación. Entonces ya teniendo la derivada puedo encontrar la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de esta función. Entonces ya para encontrar la pendiente en un punto en específico, evalúo la derivada en el número a, y eso me va a proporcionar la pendiente de la recta tangente. Entonces esto es ya sea un f' de a, o si prefieren pueden utilizar esta notación que el libro en algún momento la va a usar, dy de x, esta barra vertical, y en el subíndice vamos a tener x es igual a, esto es lo mismo que f' de a, y también esto es lo mismo que y' de a. Entonces esta es la misma notación, son notaciones diferentes que se refieren a lo mismo, la pendiente de la recta tangente en el punto x es igual a a. Entonces, de ser necesario, si no les proporcionamos la coordenada en y, eso sería el siguiente paso, encontrar la coordenada en y. Entonces esto es simplemente f de a, o y evaluado en a. Entonces, como pueden notar aquí, la coordenada en y se obtiene no evaluando en la pendiente, no evaluando en la derivada, sino evaluando en la función original. Entonces esto lo encuentran en la función original. Y esto puede que no lo necesiten, porque hay veces que el problema les ponen encuentre la pendiente de la recta tangente en este punto. Si ya les dan esta información, este tercer paso no sería necesario. Y en el último paso escribimos nuestra ecuación de la recta tangente. Podemos usar la forma punto pendiente para obtener la respuesta de inmediato, o simplemente, aquí es f de a más f' por x menos a. En realidad solo hay un paso que es este, pero lo que pasa es que este paso lo dividí en varios pasos, la coordenada en y, la pendiente, pero para calcular la pendiente necesito la derivada, pero todo se puede hacer de manera un poco más abreviada. Pero estos pasos así les dicen, bueno, ¿qué necesito encontrar paso a paso? Si en algún momento calcularon la derivada mal o la coordenada mal, con este procedimiento pueden regresar y decir, sí, fallé en calcular la coordenada o la derivada, y lo pueden cambiar de inmediato. Entonces vamos a tener dos ejercicios, uno donde la pendiente va a ser un número que no es 0, y otro donde la pendiente va a ser igual a 0. Ahí vamos a empezar a tener una información bastante útil para interpretar gráficas e incluso problemas aplicados. Porque ahorita se preguntarán para qué estamos calculando esto. Es que esta información en realidad va a ser también la razón de cambio de una cantidad. Entonces ahí ya tengo este problema.
Desafortunadamente aquí solo les estoy dando el valor en X, no les estoy dando el valor en Y, por lo que vamos a tener que calcular todo esto. Aquí tenemos un pequeño problema. Antes de calcular la derivada necesitamos reescribir esta expresión. Entonces aquí lo que podemos hacer es, bueno, tenemos que f de x es también igual a, multiplicando todas estas potencias, 6 más 4 es 10, 2 más 4 es 6, y luego más 3x a la 4. Entonces ahora ya podemos calcular la derivada. Y aquí, como pueden ver, los ejercicios que estamos trabajando ahora son más complicados que los del día lunes, pero esa es la importancia de tener esta regla de la potencia, que ya podemos hacer ejercicios mucho más complicados de forma mucho más fácil que incluso problemas fáciles como la derivada de x al cuadrado más 2x usando la definición. Entonces aquí simplemente tenemos esto, menos 18 x a la 5 más 12 x al cubo. Creo que si hay algún problema, algún signo me pueden indicar esto. Creo que no hay. Y luego, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos que encontrar f de 1 y f' de 1 y ya estamos listos con el problema. Entonces encontremos f de 1 y hagámoslo aquí al margen para que se mire un poco más organizado. F de 1 tenemos una gran ventaja con esta potencia, con las potencias del número 1. 1 a la cualquier número es igual a 1, excepto cuando esta potencia tiende al infinito, y vamos a ver que ese límite, esa evaluación se vuelve indeterminada. Entonces esto es 2 por 1 a la 10, que es igual a 1, menos 3 por 1 a la 6, que es igual a 1, más 3 por 1 a la 4, que es igual a 1. Si mal no estoy, tengo 3 menos 3 es igual a 0 y esto es igual a 2. Muy bien. Y ahora f' de 1 es, para no confundirlos más, de un solo voy a decir que todos estos van a ser unos, 1, 1 y 1. Entonces esto es igual a 20 menos 18. Sí, 14, excelente. Un ejercicio más bonito es con potencias pares e impares, porque y con menos 1, porque ahí sí hay que tener cuidado de si la potencia es par o impar para determinar el signo del número. Entonces ya puedo escribir la ecuación de la recta tangente. Aquí, como pueden ver, lo más fácil es no tratar de encontrar el intercepto, sino escribir de manera inmediata. Bueno, f de 1 es 2. Esta pendiente es relativamente inclinada, es una pendiente muy fuerte, y luego tengo x menos 1, y esto es todo. Yo creo que esto lo pueden simplificar como 14x menos 12, pero está bien. En algún momento voy a calcular de manera muy rápida la respuesta equivalente, porque si ustedes trabajan este problema con la forma pendiente-intercepto, en algún momento van a querer verificar su respuesta, y si les proporciono estas dos formas dicen, ah, bueno, sí, la tengo correcta. Y aquí viene otro problema bastante bonito. Sí, ajá. Si usara la fórmula de T es igual a mx más b, no tengo y. Buena pregunta. Hagamos de que y es igual a mx más b. Pero sí, tenemos el y, que es el que sacamos en Sí, ajá. Sí, aquí tenemos que y es en realidad igual a f de 1. Entonces este sería tu punto. Tu punto sería en el punto 1,2. Entonces simplemente sustituye aquí 2. Sustituye aquí la pendiente, que sería f' de 1. X lo sustituiría por 1. Y luego tenemos b. Y aquí encontramos que b a menos 12, que es precisamente lo que tenemos aquí. Es que bueno que hicieron esa pregunta, porque la mejor forma de hacer estos problemas es viendo varios procedimientos alternativos. Entonces tienen esta forma que obtienen la ecuación de manera inmediata,
pero si están familiarizados de esta forma pueden hacer este procedimiento también, el cual es válido, pero sí tomen nota de que en algún momento este punto Y va a ser f de A, el M va a ser igual a f' de A, y si toman nota de esos detalles, no van a tener ningún problema en hallar el intercepto de la recta. Pero como pueden ver, este procedimiento es más rápido, más directo. Entonces vamos a trabajar con rectas tangentes horizontales, que es un tema que me gusta un montón. O sea, no tiene... Sí, no tiene pendiente. Son los puntos que generalmente se van a ver como cimas o como el fondo de un precipicio. Entonces ahorita voy a graficar una función cualquiera. Entonces aquí si utilizamos nuestro análisis de pendientes de la recta tangente, y esto es algo que vamos a ver con mucho más detalle más tarde en este semestre, cómo analizar cuándo una función es creciente, cuándo una función es decreciente y cómo podemos utilizar esa información para graficar funciones. Y aquí solo por darle un poco más de sentido a este problema voy a decir que este es el número 3 y este es el número, digamos que 5. Entonces aquí podemos notar algo. Si estamos por ejemplo parados en x es igual a 1, aquí la pendiente es positiva, entonces la función va a ir subiendo. Entonces es una pendiente positiva. Voy a poner m positiva. En este punto vamos a notar algo muy interesante. Aquí la pendiente, la recta tangente no tendría pendiente porque aquí no cambia, es igual a 0. Entonces este es un problema donde f' de 3 es igual a 0. Y un comportamiento similar tendríamos en f' de 5. Aquí también la recta tangente es horizontal. Y entonces ahorita vamos a vincular el tema de una recta tangente horizontal con que la derivada en ese punto sea igual a 0. Entonces cuando les pregunte dónde la recta tangente es horizontal, en realidad lo que les estoy preguntando es encuentre dónde la derivada de la función en qué números es igual a 0. Entonces aquí voy a definir recta tangente horizontal. Y estos puntos, como los vamos a ver, son bastante importantes a la hora de trabajar modelos económicos, a la hora de graficar funciones. Nos proporcionan un montón de información. Es una recta horizontal, tiene pendiente 0. Porque esta función no cambia sus valores en y. Entonces se mantiene constante. Que es el comportamiento que estamos observando acá. Entonces vamos a decir que una curva y es igual a f de x, tiene una recta tangente horizontal en un punto si su derivada en este punto es igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a conocer aquí como una recta tangente horizontal. Cuando les mencione este concepto, bueno, donde la derivada es igual a 0. Y si queremos encontrar los puntos donde la recta tangente es horizontal, simplemente vamos a resolver esta ecuación. En caso que se pueda resolver, porque hay varias funciones donde encontrar la recta tangente horizontal no se puede hallar de manera analítica, sino hay que utilizar una calculadora o una computadora. Entonces con este ejercicio vamos a terminar la sección 11.2. Y si nos queda tiempo vamos a empezar a analizar funciones como el valor absoluto, funciones definidas por pedazos. Ahora desafortunadamente el libro no tiene
No presenta problemas como estos en la sección 11.2, pero lo interesante es que en la serie, en los problemas de la sección 11.2 hay problemas donde la recta tangente es horizontal y en ningún momento menciona dónde la recta tangente es horizontal. Posiblemente en capítulos anteriores proporcionaron esa definición. Entonces, por este motivo decidí presentar la definición hoy y hacer un problema de donde la recta tangente es horizontal, en los que la recta tangente es horizontal. Entonces aquí, ¿qué les estoy pidiendo? Ajá, lo que en realidad les estoy pidiendo es tenemos que resolver y' de x es igual a 0. Porque esto es lo que nos va a dar los números donde la recta tangente va a ser horizontal. Muy bien, entonces simplemente tomo la derivada. Aquí va a haber una simplificación muy bonita. 3 dividido 3 es igual a 1. 5x al cuadrado menos 5x a la cuarta. Y aquí obviamente si queremos encontrar los ceros de esta función tenemos que simplificar, factorizar factores comunes. ¿Qué factor común tenemos aquí entre estos dos términos? Ajá. Muy bien, entonces eso es igual a 1 menos, yo creo que aquí nos queda solo un x al cuadrado. Y ya cuando llegamos a este punto ya podemos resolver esta ecuación. Tenemos dos posibilidades. Este polinomio puede ser igual a 0 cuando x al cuadrado sea igual a 0 o cuando 1 menos x al cuadrado sea igual a 0. Lo cual lo voy a simplificar un poco más cuando x al cuadrado sea igual a 1. Porque esta es una ecuación bastante fácil de trabajar. Entonces, ¿en cuáles números de x vamos a tener que la recta tangente es horizontal? Y nos va a faltar uno más. Menos 1. Sí, menos 1. ¿Por qué menos 1? Ya sea porque menos 1 al cuadrado es igual a 1 o porque si quieren simplificar este término todavía un poco más, siempre tienen a su disposición el cuadrado perfecto. Entonces aquí podemos ver claramente, si cuando x es igual a 1, esta función también es 0, y cuando x es igual a menos 1, esta función también es 0. Entonces esta se puede reescribir de esta manera. Entonces ya tenemos los números donde la recta tangente es horizontal, pero aquí les estoy preguntando los puntos. Para encontrar los puntos simplemente tenemos que encontrar y de 0, y de 1 e y de menos 1. Entonces y de 0 es, bueno, y voy a empezar con el más bajo, y de menos 1. Y de menos 1 va a ser igual a, y lo bueno es que todavía aquí tenemos la función, 5 tercios por menos 1. Y vamos a tener, este se va a volver un más 1 si mal no estoy, porque tenemos menos por... No, un negativo. Pues, es impar. Sí, es impar, pero tener menos 1 a la 5 es menos 1. Por el signo negativo. Se vuelve por... el otro, sí. Sí, la respuesta a esta sí va a ser negativa. Y qué bueno que mencionaste esto de impar, porque aquí quiero explorar algo que nos va a ayudar a visualizar qué está sucediendo con esta función. Entonces esto es menos 5 tercios más 1, sería yo creo que menos 2 tercios. ¿Por qué menos 2 tercios? Porque tenemos menos 5 tercios más 3 sobre 3. Entonces sí nos ayuda a saber mucho que esta función es impar, porque si queremos encontrar y de 1, simplemente va a ser 2 tercios. Entonces voy a encontrar ahora y de 0. Y de 0 es 0. 0 menos 0 es igual a 0. Y de 1 va a ser igual a 5 tercios menos 1, que lo voy a escribir como menos 3 tercios. Una calculadora ayuda un montón a realizar estos cálculos, o en todo caso si pueden hacer estos cálculos sin necesidad de calculadora. En algún momento si quieren verificar que la respuesta sea la correcta, con la calculadora lo verifican de manera relativamente rápida. Entonces aquí ya tenemos los 3 puntos donde la recta tangente es horizontal.
Entonces vamos a tener que la recta tangente es horizontal en menos 1, menos 2 tercios, 0,0 y 1 es igual a 2 tercios. Y lo que voy a hacer ahorita a continuación no es parte del problema, pero posiblemente los va a orientar un montón, y es ¿por qué no tratamos de graficar esta función así de un bosquejo bastante rudimentario, pero podemos graficarla? Tomando nota de que sabemos que la recta tangente aquí es horizontal. Entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a identificar estos tres puntos, 0,0, menos 1, menos 2 tercios va a estar aquí, y 1,2 tercios va a estar aquí. Y aquí solo voy a indicar que la recta tangente es horizontal. Entonces cuando pasemos por nuestros puntos, nuestra curva va a tener que tener una tangente horizontal en estos tres puntos. Ahora, obviamente algo que ayuda un montón en este problema es que la función es impar. Entonces si aquí estamos graficando algo en este eje, algo que tiene esta forma, para los valores negativos de x vamos a reflejar respecto al eje x. Entonces independientemente de la forma que tengamos, la vamos a reflejar. Ahora, el único problema que tenemos, y es una motivación, que una interpretación que todavía no tenemos con la derivada, es que nos va a determinar, nos va a indicar dónde la función va a ser creciente o decreciente. Ahorita, como todavía no tenemos ese recurso, voy a identificar solo dos puntos más. Un punto bastante alto, digamos por ejemplo, ¿cuál es el valor de y de 5? Y eso lo pueden calcular con una calculadora, y es 5 utilizando esta función. Lo que tienen que hacer es 5 tercios por 5. A ver, si ahí pueden usar una calculadora, o solo pueden decirme va a ser un número positivo o negativo. Número negativo. Sí, es un negativo. ¿Y qué número le salió? ¿Alguien? No lo hice. Aquí yo creo que no. No, ahí yo creo que eso sería 125 por 5 es... Sí, es negativo. Ah, Es menos 2.196. ok. Entonces eso ahora nos está diciendo que está pasando aquí. Eventualmente esta función va a decaer un montón. Entonces verá que menos 2196. Si no, dejémoslo, si no importa tanto el decimal. Pero lo interesante es que si encuentran y de menos 5, les va a dar el mismo número, pero con el signo cambiado. Entonces ahorita podemos ya hacer esta gráfica solo con estos puntos. Sí, porque como no tenemos ninguna otra tangente horizontal, lo único que haría yo aquí es esto. Aquí como que voy a hacer un doblez solo porque la tangente es horizontal. Luego aquí, como tengo que terminar en este punto, hago esto otro. Ahí puede partir. Sí, aquí sí. Sí, 0,0, sí. Aquí obviamente como esta tangente es horizontal, aquí hice un como doblez aquí. Entonces eso todavía no es parte del curso, pero es bueno saber de que por qué nos interesa calcular dónde la tangente es horizontal. Aquí como podemos ver ya tenemos prácticamente la gráfica, y solo con 3 puntos. Estos 2 puntos ahorita los hallamos porque obviamente todavía no sabemos creciente y decreciente, pero cuando sepamos eso ya ni siquiera vamos a tener que hallar estos puntos. Entonces pudimos hacer una gráfica de una función relativamente complicada solo con 5 puntos, y ya no tuvimos que hacer la tablita. Entonces ahorita vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos un montón de tiempo a nuestra disposición. Ah, no, 7 minutos. Ah, bueno, entonces sí, pero está luego. Pero hicimos suficiente el día de hoy. Solo quiero trabajar la función valor absoluto, porque esa función valor absoluto es calcular la derivada, tiene un poco de truco, y es otra función que es un perfecto ejemplo de una función que es continua en todos los puntos, pero que no va a ser derivable en x es igual a 0. Y como todavía tenemos 7 minutos,
podemos hacer este problema. Entonces solo vamos a trabajar con la función valor absoluto, que fue el problema que nos quedó pendiente. Porque ahora me pueden indicar cómo calcular esta derivada. Solo este es el único tiempo que les voy a robar. Porque esta función sí es una función bastante útil en cálculo. ¿Cómo se les ocurre calcular la derivada de esta función valor absoluto? No sé. La podemos calcular pedazo por pedazo. El primer pedazo es menos x. Bueno, para calcular la derivada, derivemos esta función tramo por tramo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo a tramo por tramo? Simplemente voy a calcular aquí la derivada y voy a notar de que en el primer tramo tenemos la función menos x. Entonces, ¿cuál es la derivada de menos x? Quiero decir que esta derivada es igual a menos 1 si x es negativo. Yo creo que aquí me faltó esto. Y luego, ¿cuál es la derivada de x? 1. Ahora, aquí no voy a decir si x es mayor o igual que 1, porque nos vamos a dar cuenta de un problema que vamos a tener con la función valor absoluto cuando en su derivada cuando x es igual a 0. ¿Cómo graficamos esta función? Una v. Sí, una v, o sí v. Menos x y x. Entonces, ¿es esta función continua en todo su dominio? Sí, aquí no tenemos ninguna discontinuidad. Pero ¿qué problema aquí tenemos con la derivada? Bueno, entonces esta es la pregunta que les voy a hacer y que es una buena. Cero. Es derivable la valor, esta función. Sí, es el problema de la recta tangente. Entonces va a existir aquí la derivada de la función valor absoluto en x es igual a 0. No. Tenemos dos formas. Podemos ver que aquí hay un pico o esquina. Aquí estamos teniendo que una pendiente negativa y luego una pendiente positiva. Entonces obviamente ahí no va a existir la derivada. Vamos a saltar de una pendiente negativa a una positiva. Una mejor forma de visualizar por qué esta función no es derivable en x es igual a 0 es si graficamos su derivada. Como aquí tenemos la función, ok, si x es negativo necesito un menos 1 aquí. Entonces simplemente grafico menos 1 y luego en 0 voy a tener un salto a 1 para números positivos. Entonces aquí claramente podemos ver que esta función no va a ser derivable en x es igual a 0 porque tenemos un salto en su función derivada. Entonces estas son las funciones que no tienen tanto sentido físico porque tienen un cambio muy abrupto y la derivada siempre está tratando de buscar de que esos cambios sean suaves y que sean continuos. Negativo, luego positivo, eso va a ser bastante difícil de hacer. Es un freno muy abrupto. Entonces ya con esto ya terminamos la clase del día de hoy. Nos quedan 5 minutos, pero puedo utilizar esos 5 minutos para resolver cualquier pregunta. Este problema sí lo quería presentar porque es muy bonito la función valor absoluto y sí se la van a topar en varios problemas. Sí, que la derivada, digamos aquí, ¿cómo encontrarías este límite? El límite de esta función cuando x tiende a 0. Evaluaríamos por los lados. Entonces el límite cuando x nos acercamos por la izquierda de esta función va a ser igual a menos 1 y cuando nos acercamos por la derecha, entonces el límite no existe. Sí, no existe.
No existe porque los dos lados son diferentes. Sí, ese le digo, pero sí, así lo habíamos resuelto en este paseo. Sí, sí. Ajá. ¿Le puedo tomar foto o lo vas? Lo voy a subir, pero sí. Igual le puedo tomar foto. Sí, sí. Aquí por el orden está un poco... No, no importa. Sí. Ah, bueno, es que aquí se puede hacer por pedazos. 2 por 10 por x a la 9. Ah, ya. 6 menos 3 por 6 por x a la 5. Ya. Eso y esto. Ah, eso sí, lo vas a tener que practicar más. ¿Llevaste el curso de álgebra o no? Eso es el curso que nadie lleva, digamos, aquí. Pero sí, hazlo bien al cuadrado perfecto. Entonces yo esto es lo que podrías hacer. 5x al cuadrado. Este 1 menos x al cuadrado lo podrías expresar como 1 menos x por... Entonces aquí para ver cuando esta función es 0, esta puede ser igual a 0 cuando x al cuadrado es igual a 0, cuando 1 menos x es igual a 0 y cuando 1 más x es igual a 0. En cualquiera de estos... ¿Y el 5? Podemos dejarla así. Igual lo paso ahora. Sí. Entonces la primera nos va a dar la raíz cuadrada de 0 sobre 5, que este es 0. Esta segunda nos va a dar que... Lo último sí. Sí, solo es un pasito más. Gracias. De nada. Hola, ¿sí? ¿Qué vamos a ver?